El rey Baltasar. Un cuento de Leopoldo Alas, Clarín. Para cuentos de Navidad. Capítulo 1. Don Baltasar Miajas llevaba de empleado en una oficina de Madrid más de 20 años. Primero había tenido 8.000 reales de sueldo, después 10, después 12 y después 10, porque quedó cesante. No hubo manera de reponerle en su último empleo, y tuvo que contentarse, pues era peor morirse de hambre, en compañía de todos los suyos, con el sueldo inmediato, inferior. Esto me rejuvenece, decía con una ironía inocentísima, humillado, pero sin vergüenza, porque él no había hecho nada feo, y a los catones de plantilla que le aconsejaban renunciar el destino por dignidad. Les contestaba con buenas palabras, dándoles la razón, pero decidido a no dimitir, ¡qué atrocidad! Al poco tiempo, cuando todavía algunos compañeros, más por molestarle que por espíritu de cuerpo, hablaban con indignación del caso inaudito de Miajas. El interesado ya no se acordaba de querer mal a nadie por causa del bajón de Marras, y estaba con sus 10.000 como si en la vida hubiese tenido 12. Otras varias veces hubo tentativas de dejarle cesante, por no tener padrinos, aldabas, como decía él con grandísimo respeto, pero no se consumaba el delito, porque, a falta de recomendaciones de personajes, tenía la de ser necesario en aquella mesa que él manejaba hacía tanto tiempo. Ningún jefe quería prescindir de él y esto le valió en adelante, no para ascender, que no ascendía, sino para no caer. Sin embargo, no las tenía todas consigo, y a cada cambio de ministerio se decía, Dios mío, si me bajarán a 8. Por lo demás, no pensaba en la cosa pública más que cuando había crisis. Hasta que los chicos anunciaban por las calles el extraordinario con la caída del ministerio, don Baltasar no se acordaba de que había Estado, ni gobierno, ni intereses públicos en el mundo. Y no era que no comprase todas las noches, al retirarse, su periódico. Pero no era por la política, era por las charadas, los acertijos, anagramas, etcétera, etcétera. Se metía en casa, y rodeado de su mujer y de sus 3 hijos, 2 varones y una hembra, pequeñuelos todavía, se entregaba a las dulzuras del hogar, de las zapatillas suizas y de la sección amena de su periódico. No aborrecía el mundo, no era misántropo, pero no estaba a gusto más que entre los suyos, que eran la familia de que va hecho mérito, y unos 50 tiestos con flores. Y 20 pájaros que tenía y cuidaba en un estrechísimo terrado, a que le daba derecho su 4.º piso con honores de guardilla. Era en la calle de Ferraz, desde aquella altura disfrutaba la vista de un panorama que le parecía asombroso, sobre todo por el silencio, por la soledad, por la luz esplendorosa y por el aire puro. Allí no venía a interrumpirle en sus contemplaciones de Anacoreta Lego o de Brahmán sin cavilaciones más bicho viviente que este o el otro gato, que se le quedaba mirando, también perezoso, también soñador y amigo de aquella soledad en la altura. Miajas bajaba al mundo pensando en sus flores, sus aves y sus hijos, se enfrascaba en los expedientes con la afición que le había ido dando el amor al cumplimiento exacto del deber. Y de todo lo demás que le rodeaba allá abajo no se daba cuenta siquiera. Como donde él vivía de veras, con toda el alma, era en su 4.º piso, en su terrado principalmente, las calles, la oficina, los paseos, todo le parecía metido en un pozo rastrero, ahogado, infeliz. Sursum corda, le gritaba el pecho, aunque no en latín, y en cuanto podía, arriba, al terrado. La impureza del aire de abajo era para Miajas una preocupación constante, creía deber la salud al aire puro de su retiro empingorotado. Cuando oía hablar de las prevaricaciones y manos puercas de muchos sujetos, algunos compañeros suyos, y pensaba con orgullo, en su inmaculada honradez, en su probidad segura, achacaba la diferencia por asociación de ideas, o mejor de imágenes, a la impureza del aire que se respiraba allá abajo. Se le figuraba que aquellas pobres gentes que casi nunca se codeaban con los gatos allá por las nubes, que no recibían, horas y horas, los soplos del aire puro, cerca del cielo, bajo torrentes de luz, en atmósfera transparente,
Se iban llenando de microbios morales que producían aquellas debilidades de conciencia, aquellas tristes caídas. Pero, en general, pensaba muy poco en todo esto. No le importaba lo que hacían los demás, y tampoco dedicaba mucho tiempo a recordar los propios méritos y servicios. Así, que casi tenía olvidadas ciertas visitas que le habían hecho illo tempore, en su humilde guardilla disimulada, ilustres personajes de la política y del foro. Dos habían sido los señorones que habían venido a pedir algo al pobre Miajas a tales alturas. La oficina de don Baltasar era muy importante porque en ella se despachaban asuntos de muchísimo dinero, y como, en último resultado, el que entendía y en realidad resolvía las arduas cuestiones de minas o cosa así de que se trataba, era don Baltasar, y sólo él, los que entendían de veras la aguja de marear querían y procuraban tenerlo de su parte. Pues aun suponiendo que más arriba se quisiera atender más al favor que a la justicia y a la ley, mucho era, y en ocasiones indispensable, contar con el informe de aquel perito incorruptible. Una emperatriz o cosa así tenía grandísimos intereses en cierto negocio famoso, y era abogado y principal agente de la ilustre dama, un santón político de los primeros, muy popular, elocuente, y largo. No se anduvo en chiquitas, con sus aires democráticos, subió al cuarto piso de Miajas, y entre bromitas, confianzas, promesas y veladísimas amenazas procuró ganar el ánimo del modestísimo empleado de 10,000 reales. De quien, escándalo, en realidad dependía aquel asunto que importaba tantos millones. Pero ay, amigo, que el ilustre prócer no tenía razón, y Miajas, avergonzado, sintiéndolo infinito, como si cometiera un delito de lesa majestad o por lo menos de lesa soberanía nacional, dijo Nones, y el señor aquel, elocuentísimo, jefe de partido, casi árbitro de los destinos del país, en ocasiones, tuvo que bajar el 100 y pico de escaleras, lo mismo que las había subido, sin sacar nada en limpio. Porque allí no se podía hacer nada sucio. Este triunfo no dejaba de halagar a don Baltasar, más que por el mérito de su honrada resistencia, por el honor de haber tenido en su casa, y suplicándole en vano y tratando de convencerle a tan conspicuo personaje. Sin embargo, se le mezclaba esta satisfacción con el remordimiento de no haber podido complacer a una eminencia como aquella. Y también tenía cierto escozor que era así como vagos temores de que algún día aquel prócer se vengara dejándole cesante, o por lo menos, bajándole a 8. La otra visita fue de otro santón no menos ilustre o influyente, también demócrata y que era un especialista en materias de conciencia. Cuando él, en un discurso decía: mi conciencia. Parecía decir, mis pergaminos. Pues él también andaba en cosas de minas, y también subió las 100 escaleras y pico. Pero éste hizo ante todo grandes protestas de la pureza de sus intenciones, con toda sinceridad mostraba el gran disgusto que tenía solo con pensar que don Baltasar pudiera creer que venía a sobornarle, a deslumbrarle. Venía a convencerle, no tenía que esperar miajas ni premio ni castigo, resolviese lo que quisiera. Se hablaba a su convicción y nada más. Y el señor de la conciencia sacó unos papelitos y los leyó, y discutieron él y Miajas, y después de 2 horas, con la mayor naturalidad, don Baltasar declaró que aquel ilustre prohombre tenía razón, que la ley estaba con él y que el negociado informaría, si a él se le hacía caso, como pedía el insigne caballero, que de resulta se ganaría acaso millones. Y se fue el señor rectísimo, dejando a Miajas los papelitos aquellos, con su firma, y no volvió en la vida, ni el empleado de 10,000 reales le debió jamás favor alguno ni se lo encontró cara a cara otra vez. No importaba, él guardaba como un tesoro los papelitos y sin decírselo a nadie, saboreaba el orgullo de haber tenido ante sí, tan fino, tan amable, al hombre más severo de España, al Catón más tieso de la península. Pero después de algún tiempo fue olvidando la aventura y por fin ya disfrutaba de la contemplación de la propia honradez como de una cosa muy insípida, sin mérito grande, aunque indispensable. Estaba dispuesto a morir de hambre antes que a prevaricar en lo más insignificante.
Pero el placer de este estado del alma era ya para él muy inferior al que le proporcionaba la solución de un jeroglífico. Capítulo 2. Si aquellos señorones ilustres jamás hicieron nada bueno ni malo a don Baltasar, si el prócer de la conciencia no tuvo la amabilidad de mandarle siquiera unos cartuchos de dulces a los hijos de Miajas, no se portaron así el año de gracia de 189, los dos ricachos americanos que habían sacado de pila, respectivamente, al hijo mayor Carlos y a la hija Pepilla. El día de Reyes, muy tempranito, los chicos se encontraron en el terrado sendos juguetes de todo lujo, el guerrero indomable, con uniforme de teniente de caballería, con todas las armas y galones que eran de ordenanza, ella. Una casa puesta para un matrimonio de porcelana, con ama de cría y un chiquitín y dos criadas, una de ellas negra. Era una maravilla. El entusiasmo de aquellos niños pobres, que otros años se contentaban con una caja de pinturas de peseta y una pepona de precio semejante, no tuvo límites ni entrañas. A Marcelo, el hijo segundo, el más cariñoso, más aplicado y más metido por los mimos de su padre, los reyes, no le habían traído nada, porque nada era un cartucho de dulces que se encontró al lado de los soberbios juguetes. Pues bien, Pepilla y Carlos no tuvieron lástima, ni siquiera delicadeza, y delante de su hermano, sin padrino rico, ni pobre, porque lo había sido su abuelo, ya difunto, hicieron alarde de su riqueza, de su suerte escandalosa, de su alegría insolente. Los niños son así, ya lo dijo Víctor Hugo pintando el tormento de un sapo. ¿Cómo a don Baltasar no se le ocurrió remediar aquella injusticia de la suerte? No supo nada a tiempo. El encargado de dar la sorpresa fue un muchacho, que, con el mayor sigilo, de parte de los ricachos americanos, dejó de noche, con pretexto de una visita, en el terrado, los regalos aquellos con tarjetas en que se leía: a Pepilla, Gaspar, y a Carlitos, Melchor. El cartucho de dulces de Marcelo era uno de los 3 que su madre había comprado, porque aquel año el presupuesto de los Miajas andaba apuradísimo, y la noche anterior, la del 4 al 5, el matrimonio. Con profunda tristeza, resignado, había resuelto, después de melancólica deliberación, que era una locura gastar aquel año en juguetes, por modestos que fueran, cuando no había apenas para garbanzos ni para remendar botas de los chicos. Cuando don Baltasar, muy temprano, subió al terrado, y vio a sus hijos en torno del portentoso hallazgo y se enteró de todo, y contempló la alegría loca, salvaje de los egoístas agraciados, inocentes de su alma. Y después miró a Marcelo que, pálido, sonreía, con una mueca dolorosa, chupando la cinta azul de seda de su cartucho de dulces, sintió una angustia dolorosa en el alma. Una especie de agonía de todo lo bueno que tenía su corazón puro, de pobre resignado. Aquello era lo mismo que una puñalada. Dios los perdonará, pero sus queridos compadres habían incurrido en una omisión grosera, de solterones sin delicadeza, muy ricos, espléndidos, pero que no sabían lo que eran hijos. Aquellos juguetes finísimos, de príncipes, valían uno con otro, lo menos, 30 duros. Virgen Santísima. Pues con 30 reales hubieran podido Melchor y Gaspar hacer feliz a toda la familia, y ahora. En tono de broma, él, Miajas, estaba pasando por una amargura, pueril, que era inexplicable, por lo fuerte, por lo profunda. Si hubiera sido Pepilla la desheredada, a grito pelado hubiera hecho constar la más enérgica protesta. Llanto y patadas por 3 horas, lo menos. Carlos hubiera disputado a puñadas el odioso privilegio, a no ser él el privilegiado. Marcelo, sonreía, luchaba por vencerse, por disimular la tristeza, y tenía 8 años. Ángel de mi alma. ¿Qué culpa tiene él de que su pobre abuelo se le haya muerto y de que yo deba aún al panadero todo el pan que hemos comido en diciembre? Miajas no sabía qué decir, ni qué hacer, ni siquiera cómo mirar a su hijo segundo, que se quedaba sin juguete.
Marcelo se fue hacia su padre, se le metió entre las rodillas y empezó a acariciarse las mejillas frotando con ellas los raídos pantalones de su señor padre. Su papá era su juguete, de movimiento, de cariño, así parecía pensar el niño consolándose. Aquellas caricias de resignación monstruosa, resignación a los 8 años, exaltaron más la sensibilidad paterna. Don Baltasar se creyó inspirado de repente, una inspiración mitad amor, mitad rebeldía, y ello fue que exclamó con voz nerviosa, enérgica, de fingida alegría. Observo, señores, que aquí falta un rey. ¿Qué rey? ¿Qué rey? Gritaron Pepita y Carlos. Sí, falta uno. A ti el rey Melchor te regaló eso, a ti eso el rey Gaspar. Falta Baltasar que es el que trae el regalo de Marcelín, cosa rica. Pero, amigo, como el rey Baltasar viene de más lejos, de allá, de Miajas era muy mal orientalista, de la Cochinchina, pues, viene retrasado, por las nieves, como los trenes a veces. Pero vendrá. Oh. Yo te lo fío que vendrá. No pasa de mañana, Marcelín, crea tu padre. Marcelo, con lágrimas de inefable alegría en los ojos, sonriendo entre lágrimas, como Andrómaca, miraba a su padre extasiado, dudando de su felicidad futura. Creía y no creía en los reyes, ¿era acaso dudoso aquello del milagro de los juguetes puestos en el balcón, por manos invisibles? Pero ahora se inclinaba a pensar que su rey esta vez iba a ser su padre, y se lo agradecía. Tanto, tanto. Era mejor así. Pero, ¿vendría el juguete? ¿Y qué le va a traer? Preguntó Carlos entre incrédulo y envidioso de una dicha futura, de que ya no le tocaba nada. Eso. Dios lo sabe. Pero me parece a mí, ¿qué va a hacer? ¿Tú qué opinas, Marcelo? Marcelo era particularmente aficionado a las defensas de plazas fuertes, era el Vauban de la casa, y mientras Carlos se armaba hasta los dientes, él prefería construir murallas de cartón, y con un ingenio positivo improvisaba aspilleras, cañones, reductos, combinando los más heterogéneos desperdicios de la industria, dedales viejos, rodajas de pies de butacas rotos, cápsulas vacías de escopeta, cajas de cerillas y otra porción de inutilidades que, bien combinadas y distribuidas, convertían la mesa del comedor en una fortaleza muy respetable. Marcelo opinó que el rey Baltasar le traería, si era amigo de cumplir, soldados de latón, de artillería, con cañones y todo. Capítulo 3. Don Baltasar se echó a la calle aturdido, como borracho por las emociones de amor, amargura, despecho y decisión violenta que le llenaban el alma, se le figuraba que llevaba si no en la mano, en el alma. En la intención una tea incendiaria que debía prender fuego a la moral pública que se debía al orden constituido, a los más altos principios, que sabía él. En fin, ello era que salía dispuesto a cumplir su promesa temeraria de encontrar al rey Baltasar y, no ya traerlo de Cochinchina, sino sacarlo del centro de la tierra y hacerlo presentarse ante su Marcelo con un juguete verdaderamente regio, que no valiese menos que el de sus señores hermanos. Lo primero que hizo, fue lo que hace el gobierno, pensar en los gastos, no en los ingresos, escoger el juguete monumental, así lo llamaba para sus adentros. Sin pensar en la mina o en la lotería de donde había de sacar el dinero necesario para pagarlo. Se paró, en la calle de la Montera, ante un escaparate de juguetes de lujo. Entre tanta monada de subido precio no vaciló un momento, la elección quedó hecha desde el primer momento, nada de armaduras, coches, velocípedos de maniquí, grandes pelotas, ni demás chucherías. Lo que había de comprar a Marcelín era aquella plaza fuerte que estaba siendo la admiración de 4 o 5 granujas que rodeaban a miajas junto al escaparate. Lo que puede la voluntad. Pensaba el humilde empleado, estos chicos cargarían con esa maravilla del arte de divertir a los niños, con no menos placer que yo, en materia de posibles, allá nos vamos estos pilluelos y yo, y sin embargo.
Ellos se quedan con el deseo, y yo entro ahora mismo en el comercio y compro eso, y se lo llevo a Marcelín. ¿En qué está el privilegio, la diferencia? ¿En los cuartos? No. Y 1000 veces no. En la voluntad. Es que yo quiero de veras que ese juguete sea de mi hijo. Y entró, y compró la plaza fuerte que le deslumbraba con el metal de sus cañones, cureñas y cuantos pertrechos eran del caso. Cuando Marcelín viera aquellas torres y murallas, casamatas, puentes, troneras, soldados, tremendas piezas de artillería, se volvería loco, creería estar soñando. Para él tanta hermosura. Al ir a pagar después que el juguete estuvo sobre el mostrador, don Baltasar sintió un nudo en la garganta. Verán ustedes, dijo, no me lo llevo ahora precisamente porque, naturalmente, no he de cargar con ese armatoste. Lo llevará un demandadero. No, no, señores, no se molesten ustedes. Déjenlo ahí apartado, yo enviaré por el juguete y entonces, traerán el dinero, el precio. Y salió aturdido y dando tropezones. Ya no hay más remedio, iba pensando. El juguete es mío, el contrato es contrato. Hay que buscar el dinero debajo de las piedras, pero en vez de ponerse a desempedrar la calle, se fue, como siempre, a la oficina. Había grandes apuros por causa de arreglar asuntos que pedían del ministerio despachados, y el director había dispuesto habilitar aquel día festivo. Gran marejada político-moral administrativa había por entonces en Madrid y en toda España. Una de esas grandes irregularidades que de vez en cuando se descubren había puesto una vez más sobre el tapete la cuestión de los cohechos, prevaricaciones y demás clásicas manos puercas de la administración pública. Los periódicos de circulación venían echando chispas, se celebraban grandes reuniones públicas para protestar y escandalizarse en colectividad. El círculo mercantil y una junta de abogados se empeñaban en empapelar a un ministro y a muchos próceres, al parecer poco delicados en materia de consumos y de ferrocarriles. El ministerio, amenazado con tanto ruido, se agarraba al poder como una lapa, y en las oficinas de Madrid había una terrible justicia de enero, del mes que iba corriendo, más o menos aparente. Los subsecretarios, los directores, los jefes de negociado, estaban hechos unos catones, más o menos hediondos, no se hablaba más que de revisiones de cuentas de expedientes, en fin. Se quería que la moralidad de los funcionarios brillara como una patena. Hacía mucho miedo. Siempre pagaremos justos por pecadores, decían muchos pecadores que todavía pasaban por justos. Y a todo esto, don Baltasar Miaja sin enterarse de nada. Oía campanas pero no sabía dónde. El ram-ram de las conversaciones referentes a los chanchullos legales llegaba a él, sin sacarle de sus habituales pensamientos, lo oía como quien oye llover. Él cumplía con su cometido y andando. Cuando llegó aquel día ante la mesa de su cargo, dispuesto a sacar el precio del juguete de debajo de las piedras, no soñaba con que había en el mundo inmoralidad, empleados venales, etcétera, etcétera. Lo que él necesitaba eran 10 duros. No sabía que estaba sobre un volcán, rodeado de espías. Los pillos del negociado, que lo sabía, estaban convertidos en argos de la honradez provisional y temporera que el director del ramo había decretado dando puñetazos sobre un pupitre. Y el diablo hizo, no la providencia, como pensó don Baltasar, que cierto contratista, interesado en un expediente que Miajas acababa de despachar, de modo favorable para aquel señor, se le acercara, y fingiendo sigilo, pero con ánimo de que pudieran otros oficinistas enterarse de su generosidad, dejase entre unos papeles algunos billetes de banco. Era un hombre tosco, acostumbrado a vencer así en las oficinas de su pueblo, y como no conocía a Miajas y quería ir anunciando su procedimiento expeditivo, para que se enterasen los que podían servirle el día de mañana, hizo lo que hizo de aquella manera torpe, que comprometía al infeliz covachuelista. Don Baltasar en el primer momento no se dio cuenta de lo que acababa de suceder.
Todavía no se había hecho cargo de tan vituperable acción, y ya los espías del director se habían guiñado el ojo. Cuando el contratista insistió en su torpeza, llamando la atención de Miajas, éste, vio el cielo abierto, y equivocándose sin duda, atribuyó entonces a la providencia aquella oportunidad del diablo. En otra ocasión, sin escandalizarse, con mucha humildad y modestia, hubiera devuelto al pillastre aquel su dinero, diciéndole con buenos modos que él había cumplido con su conciencia y que ya estaba pagado por el gobierno. Pero, ahora. Marcelín, la plaza fuerte comprada, la promesa de traer al rey Baltasar aunque fuese de los pelos, y cierto profundo espíritu de rebelión, de protesta moral. En fin, ello fue que don Baltasar, en voz baja, temblorosa, dijo: No, caballero, es demasiado, basta con un pequeño recuerdo. Guarde usted eso, pronto, y metió entre unos papeles un billete de 50 pesetas. A la mañana siguiente, en el terrado de la humilde vivienda de Miajas, su hijo segundo, Marcelo, encontró, con una tarjeta firmada por el rey Baltasar, el juguete pasmoso, la plaza fuerte que él había soñado. Y por la tarde, el rey Baltasar recibió la noticia de que estaba cesante. Por hacerle un favor no se le formaba expediente. Justicia de enero. No había perdido más que el pan y la honra. Fin de la historia. Si te gustó la historia, te invitamos a dar un like. Y si deseas, a suscribirte. Muchas gracias por visitar el canal.